bienvenida, gracias por participar. Y arranco con Gabriel para preguntarte cuáles son los desafíos que enfrenta hoy el sistema de salud argentino para dar una cobertura de calidad. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a AmCham. Y un orgullo de poder compartir con Rubén una vez más un panel para poder dar nuestras ideas, de las que discutimos mucho cuando no hay gente delante. No hay duda que el desafío más importante que tiene el sistema de salud argentino es su reforma. Y su reforma tiene que ver con el poder. Y estamos esperando que haya elecciones en donde quien gane tenga mucho poder, porque en base a la elección última seguramente el que gane va a tener 60-30. Con lo cual va a tener para producir una verdadera reforma. La verdadera reforma del sistema de salud requiere que todos los argentinos, a través de nuestros representantes, tengamos objetivos sanitarios comunes, seguramente priorizados. Y el mayor desafío es la desigualdad. Cuando hablan de mortalidad infantil en Argentina, hablamos de un promedio que es 8.4, el último que se informó, y cuando lo distribuimos a lo largo del país tenemos el doble para el norte y tenemos la mitad para el centro. E incluso en los mejores lugares tenemos mortalidad infantil más alta que en el Líbano, que tiene guerra y misiles a veces. Entonces, primero la reforma de salud, que va a requerir la integración del sistema de salud, pero primero, otro primero, es la integración de lo que más está desintegrado, que es el sistema público de salud. Argentina, la gente quiere tener prepaga, el que tiene obra social. El que tiene obra social, el que no tiene obra social quiere tener obra social. Y el que no puede tener ambas quiere tener PAMI cuando es mayor. O sea, todos quieren tener algún grado de cobertura más amplia de lo del sistema público. Y el sistema público tiene una calidad espectacular en sus profesionales, de todo el equipo de salud, pero es muy ineficiente y está muy desintegrado. La matrícula que sirve de un lado de la General Paz no sirve del otro lado de la General Paz. Y del otro lado de la General Paz sale 30% de tus honorarios tener esa matrícula. Un médico de La Plata que cobra 5.000 pesos una consulta pierde 35% en ganancias y 30% por la asociación médica. Entonces dice, me quedan 1.500 pesos la consulta. Y los honorarios médicos es el único elemento elástico en el costo de un financiador. La pregunta es ¿por qué? En la República Argentina el único costo elástico es el honorario médico. Y la innovación, que es parte de la reforma, el acceso a la innovación, todos nos ponemos nerviosos cuando hablamos de innovación, pero todos nosotros deseamos la innovación. De hecho, hasta los agnósticos rezan para que aparezca alguna cura, alguna solución para su enfermedad. Pero en la Argentina la innovación es inaccesible en parte por la carga impositiva que tiene. Lo repito y los que me vieron en algún otro lugar, lo reitero y lo vuelvo a reiterar. 21% de IVA, 10% de derechos de importación, 5% de ingresos brutos, intermediación, costo financiero, pago a 120 días o 150 al final. Todo eso es un costo de la innovación. Hay un laboratorio que si pagás el medicamento en el día te descuenta el 11%. El 11% de la innovación es un montón de personas que pueden llegar a eso. Entonces, a mi entender, para hacer un sistema sustentable hay que entender que todos queremos la innovación y vivir más y mejor, que tiene que ser más igualitario, que tenemos que ver cómo llega ese sistema de salud a otros lugares que no es donde estamos todos juntitos y cerca. ¿Cómo hacemos para que esa innovación no tenga tanta carga impositiva y tanto residuo, tanto gasto en el medio? La intermediación en Argentina en la innovación es impresionante, es muy alta. Los precios caros están en la intermediación, no en el producto. Y por otro lado, tenemos que tratar de generar objetivos comunes. Los registros electrónicos, que no son para lo que todo el mundo cree que es para que todos tengamos en el celular nuestra historia clínica, es para detectar a las poblaciones más vulnerables, generar esos clústeres, atenderlos mejor y hacer que estén menos enfermos. Y otros elementos que vamos a tener que modificar para hablar de un nuevo sistema de salud sustentable es que tenemos que cambiar la idea de la cobertura al 100% por la enfermedad, sí en aquellas que tienen externalidades positivas. Es decir, si yo voy a recibir una vacuna y por lo tanto no voy a contagiar a otro, es lógico que la cobertura sea al 100% porque el resto paga, porque el resto se beneficia.
Pero hoy en la Argentina hay un montón de gente que tiene 100% de cobertura y tiene una cantidad de dinero importante. Pertenece al quintil más alto de ingresos y tiene un certificado de discapacidad porque le reemplazaron la cadera, estaciona donde quiere y tiene los medicamentos que quiere, en el momento que quiere y la prótesis que quiere. Y eso no es justo. No es justo que la cobertura al 100% no sea por necesidad, sino por normativa. Eso está mal. Y los recursos son suficientes, no van a ser nunca suficientes, porque no hay posibilidades que el sistema de salud nos dé mejores resultados sin poder obtener mayores ingresos, porque la innovación es a riesgo y lo que buscan es ganancias, pero nosotros también vamos a ganar. Lo que sí va a ser imposible es disfrutar de un sistema de salud que nos mejore si no es justo. Y, doctor, ¿por dónde empezar, no? Porque hay tanto para hacer, tantos desafíos. ¿Dónde empezaría usted esta reforma? A ver, siguiendo la lógica que plantea Gabriel, siempre decimos con él cuando discutimos que en salud no hay grieta. No hay grieta ni en el diagnóstico, que comparto absolutamente, no hay grieta tampoco en aquellas cosas que hay que hacer para llevar a cabo la reforma. Entonces la pregunta es ¿por qué no se realiza? Y estamos hablando de innovación. Cuando hablamos de innovación hablamos de una innovación disruptiva radical y de una innovación escalable. En salud las reformas se producen de esta segunda manera. No existen revoluciones, existen evoluciones del sistema de salud. El problema me parece que en Argentina es que está llegando un momento en que por una actitud gatopardista de muchos de los que han conducido el sistema de salud, es necesario generar alguna evolución un poco más disruptiva. Gabriel mencionaba algunos de estos en el aspecto tributario, yo mencionaría otras, como es, por ejemplo, la gobernanza del Ministerio de Salud Nacional. Un Ministerio de Salud Nacional que no tiene territorio por las limitaciones que le otorga la Constitución Nacional, que no tiene presupuesto del volumen necesario para equilibrar las grandes diferencias que existen entre las provincias y que además no tiene acción directa sobre dos de los grandes instrumentos de la reforma, que son la Superintendencia de Servicios de Salud y el Sistema Nacional de Obras Sociales, y el PAMI, que es el otro gran componente del sistema. Creo que la reforma debiera preguntarse esas cosas, como se debiera preguntar lo que preguntó recién Gabriel. ¿Vamos a hacer una reforma sin tocar la intermediación? Son preguntas que la reforma... Uno de los candidatos propone empezar a financiar la demanda en lugar de la oferta. ¿Ustedes qué opinión tienen? Es muy difícil hablar en salud de demanda, porque hay que dividir salud entre las necesidades y los requerimientos de atención. Cuando se habla de demanda se habla de lo que la gente quiere, pero no toda la gente sabe lo que necesita al lado de lo que quiere. Y tampoco la atención de la salud modifica tanto los resultados sanitarios. Los resultados sanitarios se van a modificar más si la gente vive bien, tiene trabajo, no la matan en la calle, puede ahorrar, puede comprarse algo, puede tener vacaciones, criar a sus hijos y mandarlos a una escuela tranquilos de que tengan clase todos los días y que puedan aprender, le enseña a lavarse los dientes y a preparar la comida. Probablemente la atención sanitaria modifique muy poco el pronóstico de salud de la gente, pero hay una reforma que yo no estoy de acuerdo con la demanda, yo preferiría que hubiera financiadores. Lo sigo reiterando y es, en Argentina tenemos 65% de la población con un financiador detrás. Todos esos financiadores deberían estar integrados en un solo sistema de salud, es decir, una superintendencia, un solo rector, un solo mecanismo de reaseguro, las reglas. No es posible que vos dictamines o el Senado o el Congreso diga algo que tiene que ver con 50 kilómetros a la redonda y el resto del país no. Entonces, primero creo que deberíamos trabajar para... Si a alguien le tocara hacer gobierno antes de hablar de esa forma de financiar, un pacto federal de salud en donde por un periodo las provincias adhieran claramente a las leyes o a los requerimientos del Ministerio de Salud Central. Creo que es conveniente que haya agencias de salud más que el ministerio. O sea, debería haber un ministerio político, pero debería haber agencias con tecnócratas que pasaron a lo largo de los años siendo especialistas técnicos capaces para trabajar sobre un tema específico. Un Fauci, cuando veíamos la pandemia, que nos hable del sí, y no que aparezca alguien que llegó la semana pasada a ese lugar. Respecto a gobernanza,
el Ministerio de Salud actual, post pandemia, hizo un trabajo importante. La comunicación del Ministerio de Salud fue más que interesante. Post pandemia el Ministerio de Salud generó una comunicación muy importante con todos los lugares, con todos los medios, con todos los sectores, y eso fue muy favorable, con cambios interesantes, el desarrollo de Conetec, el decreto que salió ahora de CAPROS, que le cambiaron el nombre, creo que es más que interesante y útil para el futuro. Pero también hay que pensar y hay que entender y hay que comunicar que las cosas tienen un precio y tienen un valor. Y cada uno de los profesionales o de la cadena de la atención médica van a tener que agregar valor para poner su precio. Cuando quieran llevarse dinero y vivir mejor de lo que hacen, van a tener que agregar valor, van a tener que bajar el residuo. Y la digitalización tiene que tender a disminuir los tiempos muertos e innecesarios para transferir tiempo para agregar valor. Por ejemplo, si pensamos que en todas las clínicas se va a poder operar a la gente y trasplantar, estamos equivocados. La concentración y la formación de equipos mejora los resultados. Y no podemos permitir que los equipos se hagan obsoletos antes de amortizarse. Cuesta mucho entrenarlos. Tenemos que discutir si los ingresos de los médicos en los hospitales públicos son suficientes y si es conveniente que tengan matrícula exclusiva para que el sector público compita con el sector privado, pero compita de una forma diferente. El 35% de la población argentina, si tuviera una cobertura por obra social, nos costaría menos que 46 días de intereses de la LELIC. 46 días de intereses de la LELIC. Y si todos tuvieran obra social, el hospital público podría cobrar. Y si ese dinero se lo pudiéramos pagar, el 60% podría pagar el doble a los médicos, a las enfermeras, a los kinesiólogos. Y quizás podríamos tener enfermeras que no tienen 3 trabajos, médicos que no se la pasan viajando 4 horas por día para ir por todos los trabajos. Tampoco entiendo muy bien por qué en Argentina un monotributista paga $3. ¿Por qué comparamos los sistemas de salud sin comparar los ingresos? Un monotributista en Argentina paga $3. En España el promedio de gasto de salud es de 2.500 euros por año. En Cataluña 5.000. En Uruguay $1.500 por año. Un empleado de una obra social como en la que yo trabajo, en nuestra obra social, paga $12 por mes de cápita. Entonces, si queremos compensar esto, tenemos que pensar cómo. Tampoco entiendo por qué el servicio doméstico paga 2.700, porque ahí no estamos financiando a nadie que esté trabajando, estamos financiando a alguien de clase media alta que tiene servicio doméstico, o clase media media. No lo entiendo. Me cuesta mucho entender por qué los seguros privados aseguran honorarios médicos. ¿Por qué si les aumentan los medicamentos bajan los honorarios médicos? Porque es lo único que pueden bajar. La verdad que en una reforma deberíamos pensar si el honorario médico tiene que estar asegurado por una prepaga o si ser gratuito en el sistema público, con cobertura completa de los médicos de un hospital, y en el sistema de seguridad social, con un pago, con capacidad para pagar a otro, teniendo una cobertura básica, una franquicia. Y en el privado no entiendo por qué no hay un seguro de honorarios que corre independiente. No está bien que si construye un señor, si compra un sanatorio o si compra más medicamentos, pague menos honorarios médicos. Cuando hablo de honorarios médicos, mi tendencia es decir médicos, todo el equipo de salud y los que trabajan. Bueno, creo que se puede hacer una reforma, creo que se puede dar cobertura universal en la República Argentina con financiador, creo que se le puede dar cobertura explícita a la gente que no tiene cobertura por carnet. Yo prefiero que en vez de pedir por favor con las manos en la puerta de los hospitales golpeen las puertas con un carnet, me gustaría eso para que sean atendidos. Y además, los registros electrónicos para que se cumplan objetivos sanitarios y no de atención médica. No queremos que vayan 15 veces a buscar la orden para el kinesiólogo. Queremos que de una vez por todas les enseñemos a hacer los ejercicios para que no les duela. Doctor, como para cerrar, sí, ¿qué puede decir? Respuesta a la pregunta que hice antes. Es decir, si estamos de acuerdo en el diagnóstico y estamos de acuerdo en los instrumentos para hacer la reforma, ¿por qué la reforma no se hace? Posiblemente la respuesta sea que existen intereses que hacen que la política sea más piadosa con aquellos que revuelven la olla sin modificar mucho el estofado, que aquellos que son capaces de destapar la olla. ¿Pero tiene expectativa de que eso cambie a partir de ahora? Poca. Gracias, muy amables. Yo no, yo media.